Buenas noches. Este es el 6 de febrero de 2015 y están ustedes con nosotros para la videoconferencia de los viernes por la noche teniendo LaRouche. Estoy unido aquí con Matthew Odken y con el representante de EIR Economics, Paul Gallagher. Hablamos con el señor LaRouche extensamente durante los últimos 2 días y lo que van a escuchar esta noche refleja esa discusión. Hay un par de conversaciones institucionales que le voy a preguntar al señor LaRouche y voy a pedirle al señor Odken que pase las respuestas. La pregunta sobre lo que acaba de hacer ISIS es la siguiente. Señor LaRouche, el asesinato de un piloto Jordán por parte de ISIS hace preguntar a la gente, a los analistas, qué impacto va a tener. Oaz Al-Qasaseh, de 27 años de edad, fue quemado vivo mientras estaba confinado en una jaula detrás de esta postura militarista de una familia musulmana. Es que son gente que son muy leales, su familia es muy leal al rey de Jordania. Lo que le había pasado a Al-Qasaseh había sido un misterio desde que se estrelló en diciembre pasado con su avión. La reacción de Jordania, Al-Qashabi fue ejecutado. Y Ziad Karbuli, un ex dirigente de Al-Qaeda en Irak. La familia del piloto jordano que ha sido asesinado por ISIS está pidiendo una venganza total. El padre del piloto está demandando que su país haga más. Señor LaRouche, en su opinión, ISIS cometió un error fatal al quemar a Muammar al-Qassabe y podría esto voltear a la población sunita contra los yidaístas. El señor Odken, gracias. Creo que podemos decir que la verdadera guerra contra ISIS se está librando en un sentido muy real y será decidida aquí en Estados Unidos. Esta es una guerra política contra aquellos, tales como Obama, que continúan tratando de encubrir y de proteger el papel de Arabia Saudita en crear el fenómeno que nosotros conocemos como ISIS. Y solamente si ganamos esa batalla política, que podremos derrotar a la amenaza que representa ISIS y lo que representa ISIS en el mundo hoy día. Y creo que el punto clave en esa guerra ocurrió esta semana. Creo que como muchos de nuestros teleaudiencias sabe ya, la noticia de las 28 páginas ha salido a relucir en el ojo ante la vista nacional con un artículo en primera plana que salió en el New York Times no solamente una vez, sino 2 veces esta semana, un artículo que fue publicado este martes pasado sobre la libertad de la declaración jurada de Zacarías Moussaoui, el supuesto secuestrador número 20. Dice Moussaoui dice que los príncipes sauditas son los que sostienen a Al-Qaeda. Y hubo un artículo que salió ayer, que sale con titular, que dice, hay nuevas páginas sobre de que documentan que los Al-Qaeda recibe financiamiento de los sauditas. Y aquí vemos en primera plana del New York Times. Y el efecto de ambos artículos de esta semana ha sido esta pelea en torno a las 28 páginas. Ya ha llegado a un punto de no retorno. Ya no podemos volver a embotellar al genio. Y por mucho que Obama quisiera tratar de hacer que esto desapareciera, no va a desaparecer. Y verdaderamente esto ocurrió en un momento muy oportuno. Lo que dijo el señor LaRouche esta tarde es que el elemento decisivo en esto será desacreditar a Obama total y completamente al nivel más profundo y de la forma más abarcadora. Dijo que la reputación de Obama debe ser arruinada y su función como no más que una herramienta
de este aparato imperial británico y saudita debe ser puesta al descubierto. Y este verdaderamente el logro de los 28 páginas de esta semana hace exactamente eso. ¿Qué puede ser más claro? Una semana después que Barack Obama recortó su viaje a India para ir a Riyadh para postrarte virtualmente ante el nuevo rey de Arabia Saudita, Saudi Oman, que vemos en la declaración oficial de Zakaria Musavi. Musavi declara que previo al 11 de septiembre, él viajaba yendo y viniendo de Riyadh, entregando cartas y cheques firmados que había imitado Osama Bin Laden en la correspondencia. ¿Y saben con quién? Con el príncipe Salman, que ahora es el rey de Salman de Arabia Saudita, el mismo rey Salman, al cual Obama hizo un viaje especial para rendirle homenaje junto con casi todo su gobierno. Y no solo Salman está implicado por Musavi, sino los documentos que se presentaron junto con su testimonio también implican a Salman por su función de encabezar la comisión de alto nivel para ayudar a Serbia, a Bosnia, que ayudó a los campamentos donde se capacitó a los atacantes del 11 de septiembre, y que ahí había también sus dirigentes principales, Osama Bin Laden y Kamil al-Shaba, que fueron los que planificaron el ataque. Así que no hay duda alguna que pese a todas sus promesas a todas las familias de las víctimas de los 11 de septiembre, Obama ha sido el principal obstáculo que ha impedido que se desclasifiquen estos documentos. Hay duda alguna de que Obama, al mismo tiempo que este régimen saudita continúa siendo la principal fuente de fondos y de inspiración para los yihadistas, los terroristas, incluyendo la operación que representa ISIS, y Obama ha continuado perpetuando el mito de que Arabia Saudita es nuestro principal aliado en la región en la guerra contra ISIS hoy día. Así que estos artículos que se han dado a conocer en el New York Times esta semana pues, enfocan el asunto precisamente donde debe ser, en la puerta de Obama, y citan a William Doyle, cuyo hijo Joseph murió en el ataque del 11 de septiembre, y Christian Reicher, cuyo hijo Ronald también murió en las Torres Gemelas. A ambos se les prometió, Obama se les prometió personalmente, que él iba a dar a conocer las 28 páginas, promesas sobre las que mintió y que no ha cumplido durante los últimos 6 años. Así que la única forma en que esto va a ocurrir es que si hay presión abrumadora política de todas las partes para forzar a Obama a dar a conocer estas 28 páginas, donde él ni tiene ninguna alternativa sino dar a conocer estas 28 páginas. Y verdaderamente lo que está en juego es mucho. No se engañen. Obama no va a dar a conocer estas páginas voluntariamente. Visto lo que vimos el testimonio de las páginas de los sauditas, empezará esta documentación a desenmarañar la participación del aparato terrorista que manejan los sauditas, sino la totalidad del aparato imperialista anglo-saudita. Y sin ese aparato, Obama, en tanto personalidad, ni siquiera existe. Y eso por no mencionar el factor de Bush en todo esto. Así que la imagen de Obama, que le besa los pies al hombre que financió al rey King Salman de Arabia Saudita, quien financió a Osama Bin Laden. Esto empezará a desacreditar totalmente a Obama y a arruinar su reputación de una vez y por todas. Y lo hizo una vez que
que no fue a la marcha en París, donde se presentaron docenas de dirigentes del mundo para marchar con y creo que la diferencia es muy distinta. Pues el titular que hemos visto en Francia fue "Yo soy Charlie", y mientras que aquí salió otra que sale "Yo soy Osama", respecto a Obama. No todo lo que que aparece en el testimonio de los sauditas se puede verificar independientemente. Sí tenemos confirmación de que hay pruebas que muestran que Musawi sí tenía contactos con miembros prominentes de la familia real saudita y que su testimonio en este respecto debe tomarse muy en serio. Según Musawi, él fue encargado por Osama Bin Laden personalmente de recopilar unos bancos de datos que mencionaba todos los aportes financieros que recibió a Al-Qaeda, y entre los que aparecen en ese banco de datos, entre ellos incluye al príncipe Turki Al-Faisal, que era el jefe de inteligencia saudita en aquella época, el príncipe Al-Walid bin Talal, que era un multimillonario árabe de la Arabia Saudita, y nadie menos que el príncipe Bandar al-Sultán, que fue el embajador de Arabia Saudita durante muchos años en los Estados Unidos. Era el embajador durante los ataques del 11 de septiembre, y también se le conoce como Bandar Bush, el hombre que estaba fumando cigarros en el balcón de la Casa Blanca 2 días después de los ataques del 11 de septiembre. Así que cuando los dos principales patrocinadores de A1114, los congresistas Walter Jones y el otro, fueron entrevistados después de este testimonio, ratificaron que esto es muy pertinente en cuanto a lo que contienen las 28 páginas. John dice que el testimonio de Musawi era parecido a las páginas que habían sido tachadas, aunque no podía dar a conocer los detalles. Y según el noticiero Fox, Lynch verdaderamente dijo que la información de Musawi era un reflejo de lo que le había leído las páginas clasificadas sobre las conexiones sauditas financieras. Esta mañana el congresista Walter Jones escribió una carta muy poderosa a la redacción que dice los sauditas en el 11 de septiembre, y que salió en el New York Times, donde dice que dar a conocer el testimonio de Musawi hace mucho más urgente que las 28 páginas se den a conocer, y John dice de forma explícita que el contenido de las 28 páginas tienen que ver con lo que él llama la relación entre los sauditas y el gobierno de Bush. Y lo dice 2 veces en la carta. Este es Walter Jones, congresista. El contenido de las 28 páginas, dice él, no representan una amenaza contra la seguridad nacional, sino tiene que ver con las relaciones del gobierno de George W. Bush que tuvo con el 11 de septiembre. Más adelante en la carta dice, el senador Bob Graham ha dicho claramente que las 28 páginas tienen que ver con la relación entre los sauditas y el gobierno de Bush. Eso lo dice en comillas. No puede ser más directo. Y tal vez aún más importante que la declaración de los de Saud son las declaraciones juradas que también se presentaron junto con este documento tribunal que presentó el ex senador Bob Graham. La gente lo conoce. Cuando compareció en la conferencia de prensa el 7 de enero, y el ex senador Kerry y John Lehman, que fue jefe de la Armada Naval durante el gobierno de Reagan y que era parte de la comisión del 11 de septiembre. Así que en la declaración de Graham no solamente revela los detalles del caso de San Diego, que ha sido presentado aquí previamente durante otras transmisiones, lo ha presentado Jeffrey Steinberg, incluyendo el hecho, el papel fundamental de un supuesto y un agente del gobierno saudita, Omar al-Bayoumi, en ayudar a los 2 secuestradores que llegaron a California,
en coordinación con el consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles y la embajada de Arabia Saudita en Washington. Pero Graham también en su declaración jurada habla sobre nuevas revelaciones con el caso de Sarasota, en el cual el FBI encubrió y no dio a conocer 80,000 páginas de documentos de una investigación oficial del Congreso, lo cual es un delito bien grave. Y no lo dio a dar a conocer estos documentos hasta que un juez federal los ordenó. Estos documentos todavía se están examinando, pero vamos a ver qué revelan cuando se den a conocer. Entonces, en la declaración de John Lehman, el exsecretario de la Armada Naval, que fue uno de los miembros de la comisión del 11 de septiembre, dice él que no solamente es una mentira de que la comisión del 11 de septiembre exoneró a los sauditas de culpabilidad en los ataques del 11 de septiembre, como ellos alegan, sino que él dice que él ha leído las 28 páginas y dice, yo creo que la revelación de esas 28 páginas del informe de investigación ayudaría mucho a los que sientan las pautas y al público para entender mejor muchas de las amenazas que ahora enfrentamos, que obviamente se aplica directamente al asunto de la amenaza que representa ISIS, que vimos en la pregunta que nos acabamos de abordar. No creo que no podemos decirlo mejor que lo que dijo el senador Graham cuando tuvo la conferencia del 7 de enero. Dice que confía en que Estados Unidos puede derrotar militarmente a ISIS en el campo de batalla, pero si pensamos que esta es la definición de una victoria, dice, estamos siendo demasiado ingenuos. ISIS es una consecuencia, no la causa. Y dice, ISIS es una consecuencia del hecho de que nosotros hemos tenido mucha pasividad respecto a Arabia Saudita, que hemos encubierto su función en el 11 de septiembre durante 2 gobiernos presidenciales, el gobierno de Bush y el gobierno de Obama, y aún si aplastamos a ISIS y la fuente de ISIS no la aplastamos, entonces simplemente habrá otra organización que llegará para reemplazarla. Para concluir, yo quería añadirle a esto que no solamente tenemos que acabar con los sauditas, sino si queremos verdaderamente ponerle alto a ISIS y acabar no solamente con el terrorismo internacional como tal, sino lo que lo encubre, que es el impulso hacia una guerra termonuclear que representa Obama. Uno tiene que tomar otro paso. Sí, tenemos que hacer lo que dijo el señor LaRouche. Tenemos que desacreditar a Obama, tenemos que arruinarlo, tenemos que quitarlo del poder que ocupa en este momento en los Estados Unidos, quitarle el botón botón termonuclear. Pero también hay que hacerse la pregunta, ¿los sauditas son actores solos? No. ¿Están actuando solos? Absolutamente no. ¿Obama está actuando solo? No, absolutamente no. Ambos son criaturas del Imperio Británico. Y yo creo que ustedes pueden ver esto claramente si ven cómo ambos de ellos se relacionan con la monarquía británica. Hay fotografías del príncipe Felipe y el príncipe Carlos que van a Arabia Saudita. Vieron lo que hizo Obama cuando viajaba a Londres. Estos no son más que 2 sirvientes del mismo amo. Y yo creo que cuando el senador Graham dijo esto el 7 de enero, de que había que, lo que él habló sobre la perfidia del Imperio Británico al apoyar la Confederación durante la Guerra Civil, no solo estaba hablando un paralelo en cuanto al 11 de septiembre y nuestra respuesta, que es la misma respuesta de hoy día, sino que creo que sus declaraciones contenían un elemento más profundo de verdad, de que aplica a este momento. Como hemos dicho anteriormente en otras transmisiones durante las últimas semanas, dar a conocer las 28 páginas también nos dará el hilo que podemos alar para desenmarañar la identidad del verdadero papel de los británicos como la madre del terrorismo internacional, como una herramienta de la guerra irregular. No el terrorismo como tal, sino la guerra irregular. Esto lo podemos revelar. No solamente tenemos este asunto de Londonistán, pero
junto con este paralelo 28 páginas, hemos tenido el encubrimiento del escándalo de Área de Mama, el acuerdo que hubo entre los sauditas y la compañía de armas británicas BAA. Esta investigación fue suspendida directamente por Tony Blair, quien dijo no procedan con esta investigación según la ley de secretos oficiales. Así que este acuerdo entre la empresa aeroespacial de los británicos y Arabia Saudita, como ha documentado Jeff Steinberg en otros documentos, otras de revelaciones, tenemos los fondos secretos que se establecieron para financiar la guerra irregular y otras operaciones tenebrosas. Así que hay motivos para sospechar que parte de este dinero se usó para financiar el 11 de septiembre, vino en parte a través de esta canal anglo-británico. Así que el caso para esta culpabilidad británica lo hemos documentado en AR y en investigación que ha sido comentado por Jeffrey Steinberg y otros. Y creo que si verdaderamente queremos parar el terrorismo y la guerra, tenemos que ir a la fuente, Arabia Saudita, de hecho. Pero Arabia Saudita tal vez sea la partera del terrorismo internacional, pero la mamá es la reina británica. Esta es una imagen verdaderamente espantosa. Vamos a fijarnos en otra región del mundo. Vamos a una que se está usando para provocar una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Anteriormente Rusia y Estados Unidos tenían una política de darle ayuda no letal a Ucrania, y esto está por transformarse en darle armas letales defensivas solamente. Vamos a ver si eso existe. El número de muertos continúa aumentando y la imposibilidad de una solución militar que pueda resultar en una victoria para Kiev, es claro que eso no es muy imposible. Sin embargo, la OTAN está promoviendo una política increíble de crear centros de mando en Polonia, Bulgaria, Rumania, Lituania, Latvia y Letonia. Vamos a ver eso en el mapa. Y también cuarteles generales regionales en Polonia y Rumania. Y están hablando de darle esta ayuda letal a Ucrania. El vocero de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, respondió: sin duda alguna, si se toma esa decisión, causaría daños colosales a las relaciones ruso-estadounidenses, especialmente si los residentes de Donbass empiezan a ser matados por armas norteamericanas. Este empuje para una guerra armando a Kiev no es algo universal dentro de la OTAN. Hoy, Angela Merkel y François Hollande, luego de tener una conversación en Kiev, fueron a Moscú para tener una conversación de 5 horas con Putin. Solamente tenemos informes preliminares, que no queremos decir mucho al respecto, pero el vocero de Putin dijo que hubo conversaciones constructivas para tratar de llevar a práctica el acuerdo de Minsk. Y los tres de ellos, junto con Poroshenko, deben estar hablando por teléfono el domingo. Pero hablamos de esto anteriormente durante el día de hoy con el señor LaRouche, y le quería preguntar a Matthew que nos presente el análisis del señor LaRouche. Thanks, Jason. Gracias, Jason. En esencia, la respuesta a esta pregunta es la misma respuesta que le dimos a la pregunta previa. Obama es el problema, con su capacidad como una herramienta de aquellos que están impulsando un enfrentamiento de guerra con Rusia. Mientras que, en tanto que Obama no se ha controlado, tenemos una mecha muy corta para ir a una guerra nuclear, y esa mecha está encendida. Y es una guerra termonuclear en la cual nadie gana. Así que Jason tiene la razón en cuanto al disenso que hay creciente en Europa en cuanto a la política de Obama y la visita de sorpresa de Angela y de Hollande de irse a Rusia. Aunque Hollande ha estado en Rusia recientemente, la Merkel llevaba más de un año no ir a Rusia. Así que los informes de que ellos querían llevar a un acuerdo sobre el asunto de Ucrania para enfriar la situación, pero
Han ofrecido ciertas condiciones en cuanto al acuerdo de Minsk y otras cosas, pero el señor LaRouche fue muy empático hoy, de que pese a todas las propuestas que Merkel y Hollande hayan llevado con ellos a Moscú, ninguna de estas va a funcionar a no ser que los nazis, que ahora son los que gobiernan en Ucrania, se eliminan. El señor LaRouche dijo, uno tiene que sacar a los herederos de Adolfo Hitler, que ahora todavía viven en Ucrania hasta la fecha, y a no ser que usted haga eso, no hay ninguna garantía de que se pueda resolver esta crisis. Y el señor LaRouche añadió que los rusos tienen que intensificar sus demandas. Nuestra exigencia es que los nazis se van. Esa es nuestra precondición, si no resolvemos nada. Como hemos dicho en detalle, estos son los herederos directos de Stepan Barbera en Ucrania, quienes fueron aliados de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y que personalmente participaron en gran parte del genocidio que se llevó a cabo en esta región. Estas fueron las redes que, en vez de ser acabadas después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reclutadas por Alan Dulles, por la inteligencia británica, por la inteligencia alemana, y los rehabilitaron para usarlos posteriormente en una guerra futura contra Rusia. Y esa guerra está ocurriendo ahora. Eso es exactamente la forma en que los están usando hoy día. Y a no ser que este factor se elimine, no puede haber paz en esta región. ¿Qué significa esto? Significa que Victoria Nuland tiene que ser removida de su carga. Victoria Nuland fue la que personalmente supervisó esta operación de llevar a cabo un golpe contra un gobierno elegido democráticamente y usar a Sloboda y al grupo centro derechista, que son muy explícitos sobre sus vínculos con los nazis. La mujer de Robert Kagan, que continúa el gobierno entre Bush y el gobierno de Obama, pese a que ella insiste de que lo que ocurrió en Ucrania fue un movimiento democrático, y de negar el factor fascista de lo que ocurrió en el Minotán, como hizo la semana pasada en una conferencia que hubo en Brooklyn. Los hechos son claros. Recuerden que Obama admitió abiertamente en una entrevista con CNN hace una semana que Estados Unidos había sido el intermediario de la transferencia del poder en Ucrania. Y el canciller Lavrov de Rusia dijo, si tú querías confirmación de que Estados Unidos directamente desde un principio estuvo involucrado en un golpe contra ese gobierno, así que Obama usó el término neutral de que transición de poder. Esto ahora lo he dicho. Los rusos han sido muy públicamente que ellos ven estas revoluciones de colores que no son más que actos de agresión bélgica. Y no solamente son las revoluciones de colores. Como dijo Jason, tenemos al gobierno de Obama de forma explícita hablando de mandar armas letales a Ucrania. Tenemos a la OTAN que está mandando equipos de reacción rápida a los estados bálticos, estableciendo centros de mando en la frontera con Rusia. Tenemos el proyecto de rodear a Rusia con proyectiles antiproyectiles. Tenemos que la dirección en cual esto se encamina es hacia una guerra total. Estas son las palabras directas que dijo el presidente Hollande cuando anunció que iba a ir a Rusia. Tenemos advertencia de parte del ex senador Sam Nunn y el senador Lur, del ex canciller ruso Igor Ivanov y hasta del ex primer ministro de Rusia, Mikhail Gorbachev. Todos advierten que esta política nos va a llevar inevitablemente a una guerra termonuclear. Y eso sería una bestia completamente distinta a una guerra convencional. Una guerra termonuclear no la gana nadie. Para concluir, yo quería decir que hay algo más amplio que hay que abordar. Y creo que el señor LaRouche ha sido muy explícito al respecto en las últimas semanas, de que la causa raíz
de este impulso para una guerra es la bancarrota total, la quiebra total del sistema financiero transatlántico. Este sistema se está viniendo abajo, mientras que uno tiene un sistema totalmente que están llevando a un camino de que está llevando a cabo más de la mitad de la humanidad después de haber canibalizado cualquier medio de producción, cualquier capacidad de que esta economía se reproduzca a sí misma físicamente durante los últimos 50 años y reemplazado eso con especulación, con apuestas, especialmente a partir del asesinato de Kennedy. Todo este sistema ahora ha llegado a su final y no hay forma alguna de salvarlo en su actual forma. Así que tenemos una ideología oligárquica que todavía existe, que dice, como decía el dios Zeus, después de mí el diluvio, después de nosotros nada. Son una caterva de lunáticos que verdaderamente están dispuestos a destruir a la humanidad en vez de ver que un nuevo sistema como el sistema de BRICS surja y los reemplace. Así que la única forma de parar este impulso hacia una guerra es confrontar las causas y no solamente los efectos. Acabemos con este sistema en su totalidad. Y para hacerlo, lo que tenemos que hacer es decir la verdad. Lo único que tenemos que decir es que este sistema se quebró y no hay forma alguna que pueda continuar sobreviviendo. Por tanto, lo que vamos a hacer es usar la Constitución en los medios que nos ofrece la Constitución de Estados Unidos, el poder de los gobiernos nacionales, para someter a todo este sistema a un proceso de reorganización por bancarrota. Y eso significa descontar esta deuda de apuestas que no se puede pagar y crear todo un sistema para reemplazarlo. Yo sé que es algo que Paul va a detallar cuando él tome la palabra. Déjeme decirle, este fue un momento que Helga Sepp-LaRouche recalcó mucho en una entrevista que llevó a cabo al fin de semana pasada cuando estaba en Copenhague, Dinamarca, durante un evento sobre la nueva ruta de la seda, un informe especial que ha publicado el Executive Review, y la entrevistó TASS, la agencia de la Federación, agencia noticiosa de la Federación Rusa, y ellos dicen a Helga Sepp-LaRouche, ahora mismo tenemos un coro de estrategas occidentales que están advirtiendo del peligro inmediato de una tercera guerra mundial desde que se derogó la ley de Glass-Steagall en 1999, que eliminó cualquier regulación de la banca. El mundo ha caído en manos de depredadores que se han enriquecido a costas del sufrimiento y del empobrecimiento de miles de millones de seres humanos. Lo que tenemos es un gran casino en el mundo. Hay una deuda enorme que no es impagable de los derivados, que es la verdadera causa de este peligro de guerra, dijo Helga Sepp-LaRouche. Y esto ha llegado el momento de un enfrentamiento final en Grecia, que yo sé que será el tema de la próxima reunión. Lo fundamental es que el señor LaRouche recalcó hoy es que nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer liderazgo real, tanto en este país como a nivel internacional. Y si podemos recrear la imagen de lo que hizo Alexander Hamilton, de lo que hizo Abraham Lincoln, especialmente lo que hizo Franklin Roosevelt en los grandes momentos de nuestra historia, entonces podemos despertar al gigante dormido, que es el pueblo estadounidense. Y yo sé que ese va a ser un tema que vamos a detallar durante los próximos días. Y vamos a hablar sobre la conferencia que vamos a llevar a cabo el Día del Presidente en la ciudad de Nueva York. Ese es un periodo aquí en Estados Unidos. El último tema de la noche, vamos a hablar sobre los cambios potencialmente enormes en el mundo que pueden catalizar el nuevo gobierno griego. El nuevo gobierno de Grecia, el gobierno del partido Prisa, el primer ministro Alexis Tsipras le dio la bienvenida al nuevo parlamento y dijo que todos debemos estar orgullosos de participar en el proceso de la emancipación del pueblo griego. El pueblo griego está haciendo historia porque está empecinado en apoyar los cambios fundamentales, las reformas necesarias de lo que ha ocurrido, que tenemos que llevar a cabo. El 26 de enero,
dice deben sentirse orgullosos sobre esas elecciones porque el 26 de enero la ciudadanía de este país votó con confianza en sí mismo, que la libertad y la democracia regresaron. Hablando de cómo quitarse de encima la deuda, como la conferencia de 1973, es imposible que Grecia pueda pagar estas deudas y las exigencias de austeridad que están pidiendo están acabando con la economía en vez de crear las condiciones para mejorar la situación de Grecia. Al parecer la Unión Europea y Bruselas no entendieron y están insistiendo que no se le puede dar ningún alivio de deuda, que Grecia tiene que cumplir con todos los contratos, que el Banco Central de Europa no va a aceptar nada, que las elecciones simplemente no cuentan. El señor LaRouche le dijo algo muy importante sobre eso hoy día y voy a pedirle a Paul Gallagher que nos presente esas ideas. Esta es una pregunta verdaderamente decisiva y voy a empezar directamente donde dejó el asunto Matthew, porque esto nos lleva a esta pelea entre el nuevo gobierno griego que fue elegido, en la forma que tú acabas de decir, en términos de promesas de acabar con la austeridad totalmente fatal, y ahora está luchando con Londres, los megabancos de Europa centrados en Londres, que con 2 billones de dólares que no se pueden pagar. Esta lucha abre la posibilidad, y esto es algo que Lindo LaRouche ha venido diciendo durante la semana, antes de la elección, que esto abre la posibilidad, nos ofrece la posibilidad de darle marcha atrás al derrumbe de la economía y restablecer la soberanía de los países europeos, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de poder crear un nuevo sistema, y con ello él no está hablando de un nuevo sistema ideológico, sino de un nuevo sistema de cooperación entre los países transatlánticos, Estados Unidos como uno de los principales, y los países de Europa, que han sido países que ahora mismo están en ruinas, ahora mismo por debido a las políticas que han seguido hasta el momento. Y el nuevo sistema sería uno en el cual colaborarían, especialmente con los países del BRICS, con China, India y Rusia, en el desarrollo de Eurasia y en unos nuevos acuerdos de cooperación internacional para aumentar la productividad, para invertir más en las infraestructuras, avanzar las fronteras de la ciencia, aumentar la exploración del sistema solar, que vemos del ejemplo que lo que han hecho los chinos, el programa lunar de los chinos, que verdaderamente es el principal programa científico de ese tipo en el mundo. Estas son todas implícitamente cosas que están involucradas en la cosa con la elección del gobierno griego contra las llamadas instituciones europeas, que son europeas verdaderamente de Londres y de Bruselas, que representan a estos megabancos. No solamente bancos de Europa, sino también los de Wall Street. Es un solo sistema. La gran parte del dinero que imprimió la banca federal fue a los bancos de Europa. Así funcionó el asunto. Las economías de Europa, de las economías nacionales de Europa, están muriéndose porque debido a la quiebra del sistema transatlántico han sido aplastados desde que cayó el muro de Berlín, con la imposición de esta moneda única, el euro, y los tratados que tuvieron, con las limitaciones que impusieron esos tratados, que impidieron el crecimiento de Alemania especialmente, pero de todos los países que impusieron los británicos, que impuso la Thatcher, George H. Bush y François Mitterrand, que trabajaron en colaboración para mantener oprimida a Alemania, como lo dijeron ellos, al mismo tiempo que le permitieron reorganificarse bajo ciertas condiciones. Esta moneda única del euro ha aplastado estas economías, y estas nuevas instituciones son una oportunidad para que estas naciones se unan con las naciones del BRIC, especialmente con China, India y Rusia, en una alianza eurasiática, especialmente para el desarrollo de la infraestructura. También quiero recalcar que porque todo esto requiere que la ley Glass-Steagall o su equivalente se vuelva a establecer en Estados Unidos y ponerle regulaciones a los bancos en Europa.
En Grecia, la deuda de Rusia de Grecia no puede pagarse. La cantidad de dinero que supuestamente Grecia tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo en los próximos 6 a 7 años son 19.000 millones de euros. Si usted compara su presupuesto al presupuesto de Estados Unidos, esto sería como que Estados Unidos pagara 1,3 o 1,4 billones de dólares en servicio a la deuda, o sea, 6 o 7 veces de lo que ganamos en un año, así que tendríamos que pagarlo en 6 meses. En Grecia no va a poder pagarlo ni lo va a hacer. Segundo, gran parte de esta deuda viene del hecho de que, primero, Grecia tenía que aceptar los contratos de derivados fraudulentos que fueron armados por el banco Goldman Sachs y otros bancos de Wall Street para meterlos a la Unión Europea. Segundo, esta deuda vino de rescatar a los grandes bancos, no solamente bancos griegos, sino a otros bancos europeos también. De hecho, ayer se publicó un informe global que muestra que las principales deudas a nivel mundial han crecido desde el derrumbe de estas deudas hace unos años, había crecido en otros 57 billones de dólares. Que la deuda de los bancos en ese periodo de tiempo había cambiado casi para nada y que la deuda de los gobiernos había subido más por 30 billones de dólares. ¿Por qué? Porque los gobiernos asumieron la deuda de los bancos. Los gobiernos rescataron a los bancos, asumieron la deuda para hacerlo y los bancos se libraron de estas deudas malas y se las cargaron a los gobiernos. Y resulta que en este endeudamiento increíble de los gobiernos, este es un caso como el de Grecia. Grecia no puede seguir pagando su rescate. Tampoco. Este rescate, con las condiciones que han llevado a un desempleo enorme en Grecia, una emigración enorme de la juventud de Grecia, del despido enorme de enfermeras y de doctores, y ha aumentado los impuestos de forma enorme también contra el pueblo griego. Y no solamente contra aquellos con los que están trabajando, pero impuestos que también se han aumentado y se le han impuesto esos impuestos, son impuestos que a todo el mundo tiene que pagar. Por ejemplo, taxes prediales o impuestos prediales o el costo para la cuenta de agua. La tasa de nacimiento ha decrecido, ha explotado la tasa de suicidio y muchos jóvenes se están inmigrando del país y mucha gente se está matando desesperadamente por el estado en cuanto se encuentra el país. Así que la idea de extender el rescate es una imposibilidad. Así que, ¿cuál es la alternativa? Usted oye decir que la deuda de Grecia es el 175% de su Producto Interno Bruto. Eso es alto, pero en el 52, en el programa al cual se refirió Jason, que se propuso como alternativa, la deuda de Alemania era de 280% de su Producto Interno Bruto. Esta fue deuda que se remontaba a los tiempos de Hitler y a los nazis, a los 20. El plan Dawes, y pese al hecho de que el plan Marshall había empezado a generar nuevo crédito para la economía griega de Alemania, estaba siendo aplastada por esta deuda vieja. Se llevó a cabo una conferencia sobre deuda por iniciativa de Estados Unidos en Londres en 1953 y se llegó a conocer como la Conferencia de Londres del 53 porque tomó tanto tiempo para que se estableciera esto como plan definitivo, pero en 1953 esta deuda simplemente fue borrón a cuenta nueva. Se dijo, no se va a pagar el 62% de la Alemania de Alemania iba a ser borrada. No es gran cantidad. Y así que eso simplemente se desechó. Y el pago en cuanto a la deuda que quedaba de Alemania se hizo a condición de que el 50% de sus exportaciones en un año y ni un centavo más.
El milagro económico de Alemania siguió después de eso, ocurrió a raíz de eso. Así que las instituciones nuevas de crédito se establecieron con el plan Marshall y con la creación del banco KfW, que se quiere decir el Banco de Reconstrucción de Alemania. Esas instituciones de crédito fueron esenciales para lo que ocurrió, que no hubiera ocurrido en Alemania, y Alemania no se hubiera convertido en una gran potencia económica de no haber sido por haber eliminado esta parte de la deuda. Así que se requiere el mismo tipo de conferencia de deuda para Grecia, y no solamente Grecia, sino por lo menos medio decena de otros países europeos cuyas economías están siendo aplastadas por esta deuda. Esta deuda tiene simplemente que ser cancelada, borrada. ¿De dónde vino esta deuda? Toma el caso de Irlanda. La deuda de Irlanda, antes de que se rescatara sus megabancos, que eran bancos ingleses en Irlanda, la deuda era el 25% de su Producto Interno Bruto. Luego de ese rescate era 125% de se redujeron los niveles de vida, se destruyó la riqueza, 150,000 personas se fueron de Irlanda, y esto solamente en los últimos años. Así que ahora, esta conferencia de la deuda y la cancelación de deuda, condonación de la deuda, que debe empezar el nuevo, y hay economistas de toda parte del mundo apoyan esto. Otros países, los partidos de otros países de Europa lo han apoyado. Hace una semana 300,000 personas participaron en una manifestación en Madrid, en una plaza central de Madrid, y la apoyaron. Ayer 100,000 personas lo apoyaron en Atenas, pero las instituciones financieras europeas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el llamado grupo del euro, los ministros financieros de Europa, todos están diciendo no, absolutamente no. Hay que cumplir y pagar esta deuda, y aún si vamos a tomar en cuenta pretender y extender extender los pagos más allá y pretender que ustedes van a pagar, aún si vamos a hacer eso durante un tiempo más, nosotros exigimos que haya aún más autoridad en Grecia y otros países que están muy endeudados como condición para extender estos pagos. Es inmericioso, imposible, son demandas fascistas, y esto también son políticas suicidas, porque Europa se encuentra en una recesión permanente desde el 2008, cuando la Gran Depresión, si no quieren, y va a empeorar hasta que la eurozona se disuelva. La opinión de Lyndon LaRouche y los que trabajamos con él, nuestros colaboradores que están trabajando de la mano con él, tenemos que cambiar el marco de las normas económicas, la dirección totalmente, para que llevamos a cabo esta nueva alianza a la que he hablado. Tenemos que hacer lo siguiente, que la propuesta de Grecia de reorganizar su deuda es necesario, no solamente para Grecia, sino para toda Europa, para poder revivir la economía. Esta línea de que han adoptado la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, es suicida. Hoy día, de hecho, el Banco Central Europeo dijo que le iba a dar 10 días adicionales para que solicite para extender los pagos, para la variación de extender y pretender todas las condiciones existentes de autoridad y más. Y si no lo hace, se le va a quitar cualquier forma de acceso a crédito de Europa Central. Y se elimina a Grecia de la zona del euro, y tendrá que reorganizar su deuda fuera del euro, lo cual podrá hacer. Pero esta línea dura es suicida en varias formas. Tenemos que preguntarnos por qué era posible borrar o cancelar casi 2/3 partes de la deuda que debía Alemania, y para llevar a cabo su milagro económico, porque hoy en día, parecer imposible que a una cantidad mucho más pequeña de esa deuda se congele.
para países, para Irlanda, Portugal y otros países endeudados. El motivo es que la condición de quiebra de los bancos en Europa, los grandes bancos de Londres y de Europa y los bancos de Wall Street, que ya están cargados con deudas malas que rehúsan de cancelar ellos mismos. Segundo, y aún más importante, desde la perspectiva desquiciada que ellos tienen, porque durante unos 20 años no hemos regulado estos bancos, pues sí, con Glass-Steagall y cualquier otra cosa que se parezca a Glass-Steagall en ningún país. En el 53 y hasta el 93 separaba y protegía los bancos comerciales, los bancos de mercantiles de depósito de estas otras actividades especulativas, debido al hecho de que estos bancos están encarando 750 billones de dólares en una burbuja de los derivados financieros, apuestas de laterales sobre las apuestas que han tenido los fondos especulativos, los bancos, y ellos han incluyendo la deuda de los gobiernos en esto, y la deuda de todo el mundo, y todo el mundo lo sabe. Ellos han puesto su fondo de pensiones, su fondo de jubilación, tu política de seguro a esta burbuja financiera monstruosa, y esto no permite que cualquier cancelación de deudas entonces acaba con los derivados. Por eso han tomado esta línea dura con la ley Glass-Steagall del presidente Roosevelt, y después de la Segunda Guerra Mundial, leyes muy parecidas que se aprobaron en Europa. Los bancos comerciales no tenían ese riesgo tan grande con la especulación. Así que era posible cancelar la deuda, que era esencial hacerlo en el caso de Alemania. La opinión de la lucha es que esta deuda tiene que reducirse, que no podemos cumplir con esta deuda ficticia. Esta deuda está muerta, y acabar con la burbuja financiera grotesca de los derivados es esencial para poder crecer. La burbuja no es más que una apuesta sin regulación, y los apostadores han perdido ya nada de rescates de Londres. Los banqueros de Wall Street y Londres se han quebrado a sí mismos, y la forma de resolverlo es restablecer la ley Glass-Steagall. Está nuevamente el proyecto de ley. Muchos partidos políticos de Europa lo apoyan, incluyendo aquellos que han formado el nuevo gobierno griego. Así que necesitamos, antes de tener otra explosión de bancos quebrados estallen, no podemos esperar esa reorganización. Tenemos que reemplazar el cadáver de esta esta deuda muerta con nuevas instituciones, o con instituciones de crédito reformado, que son bancos nacionales y federales que crean una nueva deuda viable. ¿Por qué sería viable? Porque se extiende como crédito para el proceso de poner a la gente a trabajar en empleos productivos, aumentar su productividad en empleos que paguen bien, y en inversiones en el tipo de infraestructura moderna que permita que toda la economía sea más productiva. Por tanto, ofreciendo el sostén para una nueva riqueza para este crédito nuevo. Esto se ha dicho anteriormente, se ha hecho anteriormente en la historia. Alexander Hamilton lo hizo cuando creó el primer Banco Nacional, lo hizo con su segundo Banco Nacional. La política del billete del dólar que creó Lincoln también lo hizo, la de Franklin Roosevelt del 33, y lo volvió a hacer con la Organización de Reconstrucción Financiera, el Plan Marshall. Se lo ha hecho nuevamente. Así que si podemos emitir nuevo crédito para crear empleos productivos, y podemos construir infraestructura económica moderna, y creamos de esta forma una productividad mayor como fundamento para emitir la riqueza y crear nueva deuda. Esto es especialmente, decía LaRouche hoy, para Europa. Tratar de rescatarla parte por parte no va a funcionar. Uno tiene que crear algo completamente nuevo que pueda ser integrado al proyecto de inversión de infraestructura, que con los acontecimientos de la nueva red de la seda, que viene de Rusia, de China,
de Eurasia. Muchos de estos grandes proyectos han sido propuestos hace décadas. Los propuso Lyndon LaRouche, los propuso Helga LaRouche, y ellos han trabajado de forma incansable para que esto sea parte de la nueva política que viene de China y de los países del BRICS, y países como Brasil, Rusia, China e India. Son esa alianza de naciones, y las naciones aliadas con este grupo crear nuevas instituciones de créditos para que esta deuda muerta simplemente se descarte y reorganizar a los bancos a través de Glass-Steagall. Y unir estas nuevas instituciones de crédito con las que han sido creadas nuevamente el Banco de Desarrollo Internacional que han creado China y los países del BRIC. Déjeme decirle rápidamente antes de concluir unos ejemplos. Si usted puede mostrar esa primera transparencia, por favor. Aquí vemos, en cuanto al progreso que vemos a lo largo de Eurasia, este es el plan más amplio de los planes amplios que se remontan a que Europa estuvo, Helga LaRouche estuvo movilizando en torno a esto en Europa y Asia hace 30 años, y esto se ha convertido de forma coherente en el impulso de estas son líneas ferroviarias de alta velocidad que cruzan de Shenzhou y de Pekín, que cruzan todo el Atlántico, que han ido más allá ahora en sus proyecciones a una conexión de trenes de alta velocidad para llevar trenes de carga a España, y estos son líneas que están usando las principales compañías de movilización de carga. Pero esto solamente es parte de una visión de lo que los chinos llaman el cinturón del camino de la nueva ruta de la seda, de que nos permitiría tener enormes inversiones en este tipo de infraestructura. Y si usted pasamos a la próxima transparencia, esto nos da una idea, aunque se ve muy denso, nos da una idea de lo que Europa Occidental y Europa Oriental, las líneas rojas allí, son las líneas de alta velocidad, y las líneas azules son canales que cruzan toda Europa. Estas son propuestas que datan de hace décadas. Le llevó el proceso organizativo que llevó a cabo Helga LaRouche, le dio vida, pero no se han construido, están en rojo. Las que están en verde sí se construyeron, por eso están en verde, pero son muy poquitas en relación a las rojas. Y todas estas cosas se planificaron hace más de 30 años. ¿Por qué no se construyeron? Debido al sistema, las limitaciones que tenía sobre las inversiones en todos los países en el sistema del euro, que los británicos impusieron por ese acuerdo que hubo entre Thatcher, Mitterrand y George H.W. Bush, de la familia Bush, infame, para evitar que Alemania se desarrollara y para asegurarse de que Europa Oriental no se desarrollara. Estas cosas ahora se han convertido en parte de la visión de BRICS del desarrollo de Eurasia. Si usted se fija en la esquina a la derecha, ahí vemos el canal de Suez, que el gobierno de Egipto con el gobierno de Asisi está duplicando para que más barcos puedan cruzar simultáneamente sin tener que esperar. Esto aumentaría de forma enorme el comercio entre Asia a través del canal de Suez, y si usted se fija al otro lado del Mediterráneo, desde ese punto de partida, ahora estos barcos entran al Mediterráneo y al Atlántico hasta Rotterdam. Su objetivo ahora será llegar a Atenas, así que podemos conectar. Y aquí vemos en Grecia algo del el nuevo gobierno griego en esta batalla que está llevando a cabo para renegociar la deuda y para obtener crédito. Esto sería la vanguardia de Europa desde la perspectiva del flujo de inversiones y de comercio que viene de Asia, y ya las inversiones de China se están haciendo para el desarrollo del puerto de Atenas, el puerto de Pireas,
y todos estos ferrocarriles que van hacia el norte, que van al centro y a Europa oriental. Esto ya tiene el potencial de renovar la plataforma económica, la plataforma de infraestructura de toda Europa. Ya está ocurriendo como resulta de lo que han hecho los países del BRICS. Y esto es lo que por lo que se está luchando en términos de establecer nuevas instituciones de crédito para reemplazar esta deuda muerta con el empleo viable, las inversiones viables que aumenten el nivel de vida de estos países. Un par de cositas que decimos lo mismo que puede ocurrir en Estados Unidos, donde los bancos durante este periodo de tiempo han creado una burbuja de petróleo, y eso es todo lo que pueden mostrar de lo que han logrado en los últimos 6 años. Esa burbuja ahora está en aprietos, va a estallar, va a acabar con los bancos de Wall Street, debido a que los sauditas han organizado el derrumbe del precio del petróleo y pueden verse de la otra por transparencia. Esa burbuja ha evitado, y otras burbujas han evitado que haya inversión en este tipo de infraestructura. Este es un bosquejo. Estos son todos de un informe especial que editó EIR, que se llama La Ruta de la Seda se convierte en el nuevo puente terrestre mundial, que es un informe global de todas las plataformas de infraestructura que se están construyendo, cuáles están planificando, qué inversiones se están haciendo. Este es un sistema de riel ferroviario eléctrico para Estados Unidos. Nuestro sistema de ferroviario es tan lento es que ahora los chinos van a estar construyendo trenes para el subterráneo de Boston, y el chiste es que estos vagones están construyendo los chinos van a ir por delante de los otros trenes con los que están acoplados, y en parte porque en Estados Unidos no hay menos de 1% de la red ferroviaria del país está electrificada. No se ha invertido nada. Estas son las inversiones que las nuevas instituciones de créditos tienen que hacer. Y vamos a mostrar en la última, aquí, otro proyecto fundamental que tenemos de la sequía en el oeste y el suroeste de Estados Unidos, que continúa intensificando, y una forma que tenemos que atacarlo. Estas son las propuestas de plantas de desalación nucleares, donde podremos desalar el agua del océano, y eso de por sí constituiría el tipo de inversión que estas instituciones tienen que abordar. Así es que hay una conexión directa. Esos países de Europa que están luchando contra los bancos en cuanto a esta deuda impagable, pues una deuda muerta, están luchando por abrir nuevas instituciones de crédito. Estos mismos países se oponen a que tengamos una guerra con Rusia y con China, se oponen a las sanciones, y verdaderamente es el mismo tema. Así que lo que ha dicho LaRouche es, este sistema está en bancarrota, apostaron una y otra vez, perdieron una y otra vez, así que este sistema ha quebrado, hay que clausurarlo. Los 750 billones de derivados no se puede proteger, simplemente desechémoslo, impongamos a Glass-Steagall, pero no esperemos a que estas instituciones lleguen, que sirvan, emitan nuevo crédito para que puedan revivir el optimismo de la población de los países europeos de los cuales estamos hablando ahora mismo, y también situarles una nueva relación en un sistema de cooperación para este propósito con los países que están aliados con el sistema BRICS. Y eso es lo que está en juego ahora en esta lucha tan dura que se está librando entre los bancos de Londres y el nuevo gobierno de Grecia y aquellos que los están apoyando. Excelente. Bueno, con eso concluimos nuestra transmisión de esta noche. Les damos las gracias por sintonizarse. Como dijimos, el próximo fin de semana, el 14,
vamos a tener una conferencia del Instituto Schiller, que yo creo que probablemente va a ser transmitida en vivo y los veremos entonces antes de ellos. Gracias por sintonizarse y gracias.